Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a explicar cuáles son las generalidades del impuesto al valor agregado. Para empezar vamos a ir definiendo qué es un impuesto. Los impuestos son una contribución o un pago en dinero o en especie de carácter obligatorio, con la que cooperamos para fortalecer la economía del país. Los impuestos, en todos los sistemas económicos de los países, sirven para proveer de recursos al gobierno y que éste pueda alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. Vamos a empezar diciendo que hay dos tipos de impuestos. Están los impuestos directos y los indirectos. Vamos a ir definiendo qué son los impuestos directos. Los impuestos directos son los que se graban de manera directa en los ingresos o el patrimonio de los ciudadanos. Este se va a grabar mediante los salarios y mediante cualquier entrada de dinero que entre las personas. Un ejemplo clave de este impuesto es el ISR, el impuesto sobre la renta. Y bueno, por otra parte, los impuestos indirectos son todos aquellos impuestos que una persona debe de pagar por el hecho de consumir o utilizar algo. Entonces la diferencia entre uno y otro es que el directo se grava mediante las ganancias o los ingresos de las personas, y los indirectos se graban al utilizar o consumir algo, o sea, por comprar cosas prácticamente. Un ejemplo de un impuesto indirecto es el IVA. Este es el ejemplo más claro. Bueno, este impuesto se grava, como ya dijimos, mediante el consumo. Actualmente el valor vigente es una tasa del 16% y como ya dijimos lo paga el consumidor final de dicho bien o servicio. Ok, entonces, cuáles son las características de este impuesto? Para empezar, vamos a decir que este no es un impuesto infraccionario. Se debe trasladar expresamente. Se causa en todo el proceso económico. Es de fácil fiscalización y recaudación. Este no forma parte del costo o utilidad, y se paga la diferencia entre el cobrado y el pagado. Esto de la diferencia entre el cobrado y pagado, vamos a explicarlo posteriormente. Bueno, para que esto quede más ejemplificado, vamos a ver cómo se determina el IVA. En este ejemplo, nos pide calcular el impuesto al valor agregado correspondiente a los siguientes datos. Para empezar, aquí nos dice que tenemos servicios profesionales. Esto consiste en que nosotros, como personas físicas, o sea, hace que generamos ingresos a base de honorarios o prestando nuestros servicios a otras personas físicas o personas morales, vamos a obtener esos ingresos mediante estas prestaciones de servicios. En este ejemplo, tenemos 10,000 pesos que que nos pagaron a nosotros por nuestro servicio. Entonces, esos 10,000 pesos se le va a multiplicar por la tasa del 16%, que nos va a resultar en 1,600. Y bueno, en la ley nos estipula que las personas morales tienen la obligación de retenernos ese impuesto, pero esto no va a ser todo el impuesto al que nos van a retener, va a ser solamente una proporción. Y esta retención son las 2/3 partes del impuesto que se genere. Como en este caso son 1,600 y nos van a retener la tercera parte, esto va a resultar en una retención de 1,066.66 pesos. Y bueno, la diferencia del impuesto del IVA que nosotros generamos y del que nos retuvieron se va a definir como impuesto trasladado, que en este caso son 533.34 pesos. Esta cantidad es la que nosotros le trasladamos a la persona moral por nuestra prestación de nuestros servicios. Y bueno, esto nos va a resultar en un subtotal de 10,533.34, que esto se obtiene mediante la suma de los 10,000 de nuestro ingreso más el IVA que le trasladamos a la persona moral, y por eso nos resulta esta cantidad. Y bueno, también se nos van a retener el 10% de ISR sobre los ingresos, que en este caso como fueron de 10,000, el 10% de esos 10,000 son 1,000. Entonces, del subtotal, que son los 10,533.34, vamos a restar los 1,000 pesos, los que nos resulta en 9,533.34. Como comentábamos, el fundamento legal se encuentra en el artículo A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esa nos dice que son obligadas a efectuar la retención del impuesto
que se le traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: que sean personas morales que reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente de bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. Bueno, para que esto quede un poco más claro, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, nos dice que son los mismos datos del ejemplo anterior, pero agregando compras y gastos, por las que se hubiera pagado el impuesto al valor agregado. En este caso vamos a tener un esquema como el que sigue. Vamos a tener los ingresos por los honorarios, como ya dijimos, mediante la prestación de un servicio que nosotros vamos a brindar como personas físicas. En este caso vemos que es un importe de 10,000 pesos. Esto se va a multiplicar por la tasa del 16%, lo que nos va a resultar en 1,600. Y el total va a ser la suma de estas dos cantidades, que va a ser 10,000 más 1,600, lo que nos resulta en 11,600. Después, como ya dijimos, la persona moral tendrá la obligación de retenernos las 2/3 partes de ese IVA, lo que son 10,066,66. Y bueno, de esta retención, como ya dijimos, se va a hacer la diferencia entre el IVA que se generó menos el que nos retuvieron, que van a ser 533,34, que es el IVA que le trasladamos a esta persona moral. Y bueno, en este caso tenemos compras y gastos. En este caso fueron por 5,000 pesos. Esos 5,000, al igual que los ingresos, se le va a aplicar la tasa del 16%, lo que nos va a resultar en 800 pesos. Sumando estas dos cantidades nos da un total de 5,800. Entonces, el impuesto que nosotros trasladamos a la persona moral fue menor al que nosotros pagamos. O sea, hace que aquí hay una diferencia. Y esta diferencia va a salir en un saldo a favor de 266,6 pesos. En este caso, vemos que nosotros pagamos más IVA del que nosotros cobramos. Es por eso que se hace esta diferencia. Y bueno, ese saldo a favor, pues, corresponde a, como ya se dijo, a la diferencia de estos dos impuestos. Como todo se fundamenta en la ley, en este caso tenemos el artículo sexto de la ley del impuesto al valor agregado. Este nos dice que cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. Como vimos, se hace la diferencia entre el impuesto acreditable y el impuesto trasladado, lo que nos resultará en un impuesto a favor. Vamos a ver un ejemplo más acerca de cómo se obtiene este IVA. En este ejemplo vemos que nos dice que la determinación del IVA trasladado por un pago parcial recibido a cuenta de la prestación de un servicio en México. Aquí vemos que nos dice claramente, solamente el monto del pago parcial ha sido efectivamente cobrado. Entonces vamos a tener una contraprestación pactada por el servicio, que va a ser de 10,000 pesos. Pero por ese servicio que nosotros otorgamos, solamente hemos recibido un pago de 3,000 pesos. Para nosotros poder trasladar este impuesto, se va a grabar únicamente sobre lo que sea pagado, que en este caso son los 3,000 pesos. Entonces, como se hizo anteriormente, van a ser los 3,000 pesos aplicándole la tasa del 16%, lo que nos resulta en un IVA trasladado cobrado de 480 pesos. Y bueno, esto se fundamenta en la ley del impuesto al valor agregado, como los anteriores ejemplos. Específicamente en el artículo primero, en el párrafo 3. Esto nos dice lo siguiente. El contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios, siempre que sea efectivamente cobrado. Esto es bastante importante de resaltar, ya que solamente se va a trasladar este impuesto cuando sea efectivamente cobrado, o sea, cuando nos den ya sea un pago en efectivo, una transferencia bancaria o un pago en especie. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.